Bien, continuamos con la audiencia en el legajo MPF-RO 503/2020. Esta audiencia, sin la presencia del jurado, está destinada a discutir con las partes las instrucciones finales para el jurado. Como esas instrucciones finales ya fueron discutidas el día de ayer y el día de anteayer, le quiero decir a las partes que no se ha agregado nada que ustedes no nos hayan solicitado y que yo haya controlado como pertinente. Motivo por el cual, si no tienen otra cosa para agregar, yo la daría por concluida a esta audiencia, porque ustedes ya además tienen en sus dispositivos móviles estas instrucciones finales, las han controlado. Estaríamos concluida la audiencia y pasaríamos a leérselas al jurado. Sí. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, Yo no las leí, pero confío plenamente en usted. Bueno, Así que bueno, no hay problema. bueno, perfecto. Entonces, que pase, Ángeles, que pase. Voy a leer las instrucciones finales al jurado. En este legajo del Ministerio Público Fiscal Roca 01503/2020. Obligaciones de los miembros del jurado. Introducción 1. Miembros del jurado, quiero agradecerles por su atención durante el juicio. Por favor, presten atención a las instrucciones que les voy a dar en este momento. También les daré copia de ellas por escrito. 2. Pronto ustedes abandonarán esta sala de juicio y comenzarán a discutir el caso en la sala de deliberaciones del jurado. 3. Cuando comenzamos este juicio y en diferentes instancias del mismo, los instruí acerca de algunas reglas legales de aplicación general. Y por otra parte, para la prueba, a medida que iba siendo recibida, dichas instrucciones siguen siendo aplicables. 4. Ahora le daré algunas instrucciones más. Las mismas cubrirán varios tópicos. Considérenlas como un todo, no señalen algunas más importantes
que otras, ni presten a algunas más atención que a otras. Todas revisten la misma importancia. 5. Primero, les explicaré las obligaciones como jurados y les diré las reglas generales de derecho que se aplican en todos los juicios por jurado. 6. Segundo, los instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan este caso y la prueba que han escuchado. 7. Luego les explicaré lo que la Fiscalía y querella deben probar más allá de duda razonable a fin de establecer la culpabilidad del acusado y la acusada por los delitos imputados. Les explicaré cada uno de los delitos imputados por la Fiscalía y querella, los delitos menores incluidos que pueden corresponder, sus elementos y cómo se prueban. Les informaré sobre las defensas alegadas por el acusado y otras cuestiones que surgen de la prueba que han escuchado. 8. Finalmente les explicaré los veredictos que ustedes pueden rendir y el modo en que pueden enfocar la discusión del caso en la sala de deliberaciones del jurado. 9. Es importante que escuchen muy atentamente todas estas instrucciones. Las imparto nada más que para ayudarlos en la toma de decisión, pero nunca para decirles qué decisión deben tomar. Obligaciones del juez y del jurado. En todo juicio penal con jurado hay dos jueces. Yo soy uno y ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho y ustedes los jueces de los hechos. Como juez del derecho es mi deber presidir el juicio. Yo decido qué pruebas la ley permite a ustedes escuchar y valorar y cuáles no, y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas de derecho que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, es su primer y principal deber decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán nada más que la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten y valoren. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debiera haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarla. Decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pueda haber dicho o hecho que haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si los delitos han sido o no probados más allá de toda duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicarle a los hechos que ustedes determinen la ley que yo les impartiré en estas instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Si yo cometiera un error de derecho, todavía puede hacerse justicia en este caso. La oficina judicial registra todo lo que yo digo y un tribunal y otro tribunal puede revisar y corregir mis errores. Pero no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan razones. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en sus discusiones, por lo que no se puede revisar. Por esa razón, es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual yo se las doy y la sigan sin cuestionamientos. Entonces, es su deber aplicar la ley
que yo les explicaré a los hechos que ustedes determinen para que alcancen un veredicto. Por último, deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de quien les habla, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado podrá jamás ser castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezcan que lo decidieron corrompidos por vía del soborno. Improcedencia de información externa. Ustedes deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva o proveniente de periódicos, telefonía celular o internet, tales como mensajes de texto, blog, email, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y lo que hayan escuchado o leído sobre este caso o sobre cualquier persona o lugares involucrados y mencionados en ella. Dichos informes o cualquier otra información externa a la sala de juicio acerca del caso no constituye prueba. No consulten a terceros ajenos al jurado, ni a ninguna otra fuente externa, ni mucho menos posteen fotos, comentarios, mensajes de texto u opiniones por las redes sociales u otras. No sería justo decidir este caso en base a información no presentada y examinada por las partes en este juicio y ante ustedes, que no forman parte de la prueba de este juicio. Solo ustedes, y no los medios de comunicación o cualquier otra persona, los únicos jueces de los hechos. Irrelevancia de prejuicio o lástima. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Nosotros esperamos y tenemos derecho a que valoren imparcialmente la prueba. Irrelevancia del castigo. El castigo no tiene nada que ver con su tarea, la cual consiste en determinar si la Fiscalía y la querella han probado la culpabilidad de Carlos Servín y Valeria Miranda. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes encontraran a Carlos Servín o a Valeria Miranda culpables de un delito, es mi tarea y no la de ustedes el decidir cuál es la pena apropiada. Tarea del jurado, posibles enfoques. Cuando entren a la sala de jurados para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará, a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurado, es su deber hablar entre ustedes, escucharse el uno al otro, discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo unánime si es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las expliqué. Durante sus deliberaciones, no vacilen en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con este caso y alcanzar un veredicto. Su única responsabilidad es determinar si la Fiscalía y la querella han probado o no la culpabilidad del acusado y la acusada, o de ambos. Su contribución a la administración de justicia es rindiendo un veredicto justo. Instrucciones futuras. Al concluir estas instrucciones, los abogados pueden persuadirme sobre algo más que debería haberles manifestado a ustedes. Pude haber cometido algún error o haber omitido algo.
Quizás lo que dije pudo haber sido enunciado en forma más clara para facilitar su comprensión. A menos que le diga lo contrario, no consideren que alguna instrucción futura que yo pueda darle tiene mayor o menor importancia que ya les dije sobre la ley. Todas las instrucciones, el derecho, son parte del mismo paquete, sea el momento en el que son impartidas. Procedimiento para efectuar preguntas. Durante la deliberación les surgiera alguna pregunta, por favor escríbanla y entréguensela al oficial de sala, quien permanecerá en la puerta de entrada de la sala de deliberaciones. El oficial de sala me entregará las preguntas a mí. Yo las analizaré junto con los abogados. Luego ustedes serán traídos a la sala de juicio. Sus preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida que la ley me permita. Responderé a sus preguntas a la mayor brevedad posible. Les solicitamos formular las preguntas por escrito para que sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. De ese modo, esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas. Recuerden siempre, como muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas del jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o de la no culpabilidad del acusado o de la acusada. Requisitos del veredicto. El veredicto debe ser unánime. Esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo en el mismo veredicto, sea de no culpable o culpable. Ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar un veredicto unánime. Consúltense unos a los otros, expresen sus puntos de vista, escuchen a los demás, discutan sus diferencias con la mente abierta, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Todos deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Su meta debe ser intentar alcanzar un acuerdo unánime que se ajuste a la opinión individual de cada jurado. Cuando ustedes alcancen un veredicto unánime, el presidente del jurado deberá asentarlo en el formulario de veredicto y notificar a la oficial de sala. El jurado leerá los veredictos delante de los presentes. Si ustedes no alcanzan un veredicto unánime, me lo informarán por escrito a través de su presidente y luego les diré qué camino seguir. Principios generales, presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente a menos y hasta que la Fiscalía y querella prueben su culpabilidad. La acusación por la cual Carlos Servín y Valeria Miranda están siendo enjuiciados es solo una cuestión formal en su contra. Les informa una persona acusada del mismo modo que los informa a ustedes cuál es el delito específico que el fiscal y la querella le imputan haber cometido. La acusación no constituye prueba y no es prueba de culpabilidad. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que la Constitución Nacional ampara a todos sus habitantes. Esto significa que ustedes deben presumir que Carlos Servín y Valeria Miranda son inocentes. Dicha presunción los protege a lo largo de todo el proceso, incluida su deliberación al final del juicio. Para poder derribar la presunción de inocencia, la Fiscalía y la querella tienen la carga de probar y de convencerlo, más allá de toda duda razonable, que los delitos y hechos que se imputan a Carlos Servín y Valeria Miranda ocurrieron y que ellos fueron quienes los cometieron. Carga de la prueba. El acusado y la acusada no están obligados a presentar prueba ni a probar nada en este caso. En particular, no tienen que demostrar su inocencia por los delitos por los que están acusados. Desde el principio hasta el final, es el fiscal y la querella quien deben probar la culpabilidad de las personas acusadas
Entonces, el fiscal y la querella son quienes deben probar la culpabilidad de Carlos Servín y Valeria Miranda. No es el acusado o la acusada los que deban probar su inocencia. Duda razonable. La frase "más allá de duda razonable" constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia constitucional en materia penal. Cada vez que se use la palabra duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es una duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda de manera lógica puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, por contradicción entre las pruebas o por falta de prueba en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que Carlos Servín y Valeria Miranda son probable o posiblemente culpables. En esas circunstancias, ustedes deben declarar a los acusados no culpables, ya que el fiscal y la querella no los han convencido de la culpabilidad de los acusados, más allá de toda duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal y la querella así lo hagan. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar en el mundo humano. Sin embargo, el principio de prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en juicio, ustedes están seguros de que los delitos imputados fueron probados y los imputados fueron quienes lo cometieron, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por el delito más allá de toda duda razonable. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o grados de delito o entre los delitos y distinta gravedad, solo podrán declarar culpable al acusado y a la acusada por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba, en la existencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros que el delito imputado haya sido cometido por Carlos Servín y o Valeria Miranda, fueron ellos quienes lo cometieron, ustedes deberán declararlos no culpables del delito, ya que los acusadores han fracasado en intentar de convencerlos de la culpabilidad del acusado o de la acusada. Negativa a declarar. Otro principio fundamental de nuestra Constitución es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción en su contra. La Constitución exige que la Fiscalía y la querella prueben sus acusaciones. No es necesario para el imputado y la imputada desmentir nada, ni se les exige demostrar su inocencia. Es a los acusadores a quien les incumbe la prueba de la culpabilidad mediante prueba. Si el acusado o la acusada ejercitaron su derecho fundamental de la Constitución al elegir no declarar, no debe ver esto como una admisión de culpabilidad o ser influenciados de ningún modo por esta decisión. Aunque en casos como este, que han decidido declarar, no están obligados a someterse a la pregunta de los acusadores y eso tampoco es presunción en su contra. Valoración de la prueba. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es fidedigna y creíble.
Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo. Ustedes pueden o no creer solo una parte o en la totalidad de la prueba. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle el testimonio de un testigo o la medida en la que confiarán en él para decidir el caso. Pero algunas cosas que deben considerar son las siguientes. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio? ¿O tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una de las partes que a otra? ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo él o ella oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual o parte de una rutina? ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos? ¿O parecía algo armado como una excusa para evitar responder preguntas? ¿Parecía razonable y consistente el testimonio del testigo mientras declaraba? ¿Era similar a o distinto de lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo. ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido dicha explicación? ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? No obstante, no se precipiten a las conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores, experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para que la actitud del testigo al declarar sea el único o más importante factor de su decisión. ¿Le han ofrecido al testigo dinero o recibió dinero o tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que éste testificara como lo hizo? ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra el testigo para que afectara la verdad de su testimonio? Estos son solo algunos de los factores que podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones. Estos factores podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco le creerán o confiarán en el testimonio de un testigo. Ustedes también pueden evaluar otros factores. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo. Al tomar su decisión, no consideren solamente el testimonio de los testigos, también tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o qué tan poco confiarán en ellas, tanto como en los testimonios o en cualquier admisión para ayudarlos a decidir el caso. Cantidad de testigos. ¿Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos? No depende del número de testigos que testifican, sean a favor o en contra de una de las partes.
Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que deben decidir este aspecto. Su tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Prueba presentada por la defensa. Si ustedes creen, por la prueba presentada por Carlos Servini y Valeria Miranda, de que no existió delito o de que él o ella no lo cometieron, deben declararlos no culpables. También deben tener presente que si esa prueba los deja con una duda razonable sobre su culpabilidad o sobre algún elemento esencial del delito, ustedes deben declararlos no culpables. Principios de la prueba, tipos de prueba y definición de prueba. Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en la sala de juicio. Consideren toda la prueba para decidir el caso. La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados. Las preguntas en sí mismas no constituyen prueba, a menos que el testigo esté de acuerdo con lo que se le preguntó era correcto. Las respuestas del testigo constituyen prueba. En caso de que el acusado o la acusada decida declarar, recordándoles que no están obligados a hacerlo, ustedes pueden que el acusado o la acusada, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento de decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la admisión de delito alguno. Lo que declaren en juicio también es prueba a ser valorada por ustedes. La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas en este juicio. Se las llama pruebas materiales cuando se refieren. Dichas cosas irán con ustedes cuando se refieren a deliberar en sala del jurado. Dichas cosas irán con ustedes al recinto. Ustedes pueden, pero no tienen la obligación de examinar dicha prueba allí. De qué manera y en qué medida lo hagan dependerá de ustedes. La prueba también incluye las convenciones probatorias a las que han arribado las partes. Las convenciones probatorias son prueba. Se llama convenciones probatorias a los hechos que las partes acordaron dar por probados y ciertos. Ustedes deben considerar a esos hechos como prueba. En este caso, las partes estuvieron de acuerdo en relación a los siguientes hechos. 1. Que en fecha 16/9/20, personal de la comisaría 18 de Los Menucos realizó la diligencia de allanamiento en el hospital de aquella ciudad, en la cual se secuestró la historia clínica de la menor Nayara Soledad Miranda. Que el día 8/4/20, personal del Gabinete de Criminalística de General Roca se constituyó en la comisaría tercera de esta ciudad, donde transitoriamente se encontraba la imputada Valeria Verónica Miranda y le secuestró el teléfono celular marca Nokia color azul, pantalla clisada, NIR 36620. Que en fecha 8/4/21, personal de la comisaría de Los Menucos secuestró en esa unidad al imputado Carlos Rubén Hervín el teléfono marca Motorola color negro modelo XT192018 con batería y un microchip NIR 13720. Y 4, última convención probatoria, que la directora del Laboratorio Regional de Genética Forense con sede en San Carlos de Bariloche, doctora Silvia Vanelli Rey, realizó pericia molecular de ADN número 20-102 de fecha 11/9/20, de la que concluye que el perfil genético existente en el rebenque presenta identidad con el perfil genético de Nayara Soledad Miranda.
También son hechos probados y sobre los que no hay discusión los que se denominan pruebas suficientemente estandarizadas, esto es, el certificado de nacimiento de Nayara Soledad Miranda, donde consta que nació el día 18 de octubre del año 2016 y es hija de Valeria Verónica Miranda. En el mismo sentido, deben tomar el certificado de defunción de Nayara Soledad Miranda, que es de fecha 7 de abril del año 2020. Definición de lo que no es prueba. Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba. No deben valorarse y basarse en las mismas para decidir este caso. Los alegatos de apertura y de clausura de los abogados no son prueba. Los cargos de la Fiscalía y la querella les expusieron y ustedes escucharon al comienzo de este juicio no son prueba. Tampoco es prueba los descargos de los defensores. Nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho en este juicio es prueba. Solo son prueba los dichos de los testigos, los peritos y las pruebas materiales exhibidas. En ocasiones durante el juicio, alguno de los abogados objetó una pregunta que el otro le efectuó a un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar dicha objeción no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho que yo haya declarado procedente o no la objeción. Prueba directa y prueba circunstancial. Algunos de ustedes pueden haber escuchado los términos prueba directa y prueba circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente, pero por ejemplo un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen cierta conclusión. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteados. Si ustedes le creen a ese testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar de que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial. Al igual que los testigos, la prueba material exhibida en juicio puede aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es necesaria o mejor o peor que la otra. En cada caso, su tarea es decidir qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto la directa como la circunstancial. Para poder decidirse, utilicen el sentido común y su experiencia. Prueba pericial. Durante el juicio han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo con una excepción. La ley le permite al perito experto dar opinión. El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y una especializada destreza. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que él o ella sean expertos. Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que deben darle al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito experto y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto de los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue. A. El entrenamiento del perito. B. Su experiencia, sus títulos, ambas cosas, las razones, si es que fueron dadas para cada opinión,
si la opinión es apoyada por hechos que ustedes encuentran de la evidencia, si la opinión es razonable y si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, mas ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y las circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Como con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito experto. Prueba material. En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes tipos de prueba material, como documentos, un rebenque, una eslinga, videos, audios, fotografías y otros elementos materiales que les han sido presentados en esta sala. Las mismas forman parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ellas, como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida en que las consideres procedentes cuando decidan este caso. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala del jurado. Ustedes podrán, aunque no tienen que hacerlo, examinar las mismas. De ustedes depende si lo hacen, cómo y en qué medida. Las pruebas materiales exhibidas son solo una parte de la evidencia. Considérenlas junto con el resto de la prueba. Valoración de la prueba sin estereotipos. Las personas realizamos asunciones, tenemos sentimientos, creencias y estereotipos sobre los demás. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que los tenemos y cómo influyen en nuestras decisiones. Los estereotipos pueden ser de género, raciales, religiosos, de categoría social, de nacionalidad, etnia, edad, orientación sexual, procedencia geográfica, deportiva, etc. Los estereotipos de género son características, actitudes y roles atribuidos a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. En las relaciones personales entre varones y mujeres, los estereotipos de género negativos generan una relación desigual de poder a favor de los varones y provocan desventaja para las mujeres en el plano social, cultural, político y económico. Esos estereotipos dan lugar a numerosos prejuicios. Los prejuicios son creencias, opiniones y juicios sin motivo alguno sobre una persona. Esos prejuicios también pueden basarse en el género y causar desigualdad contra la mujer. Los prejuicios pueden ser explícitos, es decir, conscientes, o implícitos, inconscientes. No importa cuán imparciales pensamos que somos, nuestra mente naturalmente toma decisiones basadas en prejuicios y la mayor parte de las veces son inconscientes. Debido a que todas las personas hacemos esto, a menudo vemos la vida y valoramos la prueba de una manera que tiende a favorecer a las personas que nos agradan o que tienen una experiencia de vida similar a la nuestra y desfavorecer a las personas por las que sentimos rechazo. También podemos tener prejuicios sobre personas parecidas a nosotros. Les reitero, los prejuicios no son prueba y no deben basar sus decisiones en ellos. Esos prejuicios pueden afectar nuestro pensamiento, afectar cómo recordamos lo que vimos, escuchamos, a quién le creemos o no le creemos y la toma importante de decisiones. Ustedes han sido convocados como jurado para tomar una importante decisión. Deben tomarse el tiempo necesario para valorar cuidadosa y reflexivamente la prueba. Deben considerar las primeras impresiones sobre la persona y la prueba y no dejarse influenciar por las referencias personales, generalizaciones, sentimientos, simpatía, estereotipos o prejuicios, conscientes o inconscientes. Cuando estén deliberando para decidir su veredicto, escuchar las diferentes perspectivas que ustedes tienen pueden ayudarlos a identificar posibles efectos de los prejuicios ocultos en el proceso de la toma de decisión.
La ley les manda que tomen decisiones justas, basadas únicamente en la prueba, su buen juicio y su sentido común, nunca basada en prejuicios. Motivo. El motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es un elemento esencial que el fiscal y la querella deben probar. Es solo una parte de la prueba, una de las tantas que ustedes pueden valorar para determinar si Carlos Servín y Valeria Miranda son o no culpables. Una persona puede ser encontrada culpable de un delito, sea cual fuere su motivo, y aún sin motivo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si el acusado o la acusada tenían o no motivo para cometer el delito, reiterando que no es un elemento esencial para determinar su veredicto. Instrucciones especiales, utilización de notas durante las deliberaciones. Cuando empezamos este juicio, les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Pueden llevar sus anotaciones a la sala del jurado para ser utilizadas durante las deliberaciones. Sus anotaciones no son prueba. Tampoco lo son las anotaciones realizadas por mí o por los abogados. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante sus deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo o mostró, por ejemplo, en la exhibición de alguna prueba material. Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y de ninguna manera a otra persona. Las mismas pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados sobre la prueba presentada. La decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir este caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que aparezca ser el que ha tomado mejores notas. Las anotaciones no toman decisiones, las decisiones las toman los jurados. Derecho aplicable al caso. Delito, 2 acusados, un hecho. La acusación, según la cual se juzga a Carlos Servín y Valeria Miranda, alega que cometieron un hecho, la muerte de la niña. Les explicaré luego las diferencias que existen entre ambos acusados. Además, una es la madre biológica y el otro no lo es. Y esto para la ley es importante, porque se agrava cuando hay una relación madre-hija, como en este caso. Y también se agrava cuando es de un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. Ustedes deben decidir por separado un veredicto para cada uno de los acusados. Los veredictos no tienen por qué ser los mismos para ambos acusados. Ustedes deben tomar una decisión basándose en la prueba que se relaciona con ese hecho y en los principios legales que yo le diga. Se presume que los acusados son inocentes. Su decisión debe estar basada solamente en la prueba y en los principios legales a aplicar. El veredicto dependerá de la valoración que hagan de la prueba y la aplicación de los principios jurídicos que se relacionan con ese hecho. Inmediatamente los instruiré sobre el hecho y voy a explicarle cada uno de los delitos aplicables, sus elementos esenciales y cómo se prueban. Pero antes deberé hacerles una advertencia importante relacionada con este caso, relativa al contexto de perspectiva de género, para poder aplicar, dado que pueden estar presentes o no en este caso. Contexto de violencia de género. La defensa de Valeria Miranda ha sostenido que no pudo darle protección a su hija porque le era materialmente imposible dado la violencia que sufría. Por otra parte, para decidir la responsabilidad penal del acusado Carlos Belvín,
Ustedes deberán determinar si los hechos ocurrieron en ese contexto de violencia o de vulnerabilidad de la mujer o no, dado que, como les dije, esta circunstancia agrava el delito de homicidio. La acusación sostuvo que fue en un contexto de violencia de género que se produjo el homicidio de Nayara Soledad Miranda, a manos de Carlos Hervín. Les explicaré más adelante los conceptos legales de violencia de género y de relación desigual de poder, pero primero les explicaré qué significa contexto de violencia de género para nuestra ley. Un contexto de violencia de género se caracteriza por la ocurrencia de actos u omisiones que constituyen violencia de un hombre contra una mujer. No está de más señalar que la niña muerta era una mujer. Son aquellos que se basan en una relación desigual de poder y afecta la vida de la mujer, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. La relación desigual de poder entre varón y mujer se presenta como un contexto de dominación del varón sobre la mujer, de anulación de su poder de decisión, de su autonomía como persona o como manifestación de control general sobre ella. Esto significa que los comportamientos del abusador se repiten y los episodios violentos suelen incrementarse en cantidad y gravedad, además de ocurrir en forma casual e impredecible. El varón maltratador suele amenazar a la mujer, incomunicarla, aislarla de su entorno familiar, social y de amistades. Debido a las consecuencias psicológicas que provoca el maltrato en las mujeres, éstas permanecen en la relación a pesar de los repetidos episodios de violencia. La violencia contra la mujer puede ser física, sexual, psicológica, verbal, económica y puede probarse por cualquier medio de prueba de los que ya les he explicado. No es un requisito que los hechos hayan sido denunciados ante las autoridades ni que hayan sido dictadas resoluciones judiciales en contra de la persona abusadora. Tampoco es un requisito la existencia de una certificación médica o psicológica de los daños sufridos por la mujer. Hay varios factores que pueden determinar la existencia de un contexto de vulnerabilidad de la mujer, es decir, que la ponen en riesgo y o peligro de sufrir un mayor grado de violencia y de violaciones de sus derechos. En ese sentido, ustedes como jurados deben valorar si se encuentran probados en este caso factores como la niñez, la crianza, el origen rural de la mujer, la raza, la pobreza, las dificultades para el acceso a la educación, los servicios de salud, la asistencia social, al servicio de justicia, la inserción laboral, la precariedad laboral, etc. La existencia o no de este contexto de violencia de género o de vulnerabilidad de la mujer es una cuestión de hecho y debe ser determinada por el jurado a través de la prueba. Delitos menores incluidos. Al valorar la prueba para decidir el veredicto por cada hecho, ustedes deben considerar la posibilidad de que, a pesar de que la prueba no pueda convencerlos de que Carlos Hervín cometió el delito principal por el que se lo acusa, puede que haya prueba que lo comprometió con otro acto que constituya un delito menor incluido en el delito principal. De allí que ustedes deciden que la acusación por el delito principal no haya sido probada, necesitarán a continuación decidir si es culpable de cualquier delito menor incluido en el principal, conforme se los explicaré. Negación de la existencia del hecho. En todo juicio penal, el jurado debe responder estas dos importantes preguntas. ¿Cuáles son? Primera, si el hecho existió o no existió. Si existió, solo ahí pasar a resolver la segunda, que es determinar si los acusados lo cometieron o no. Es el fiscal y la querella quien deben probar que el hecho alegado efectivamente ocurrió y que los acusados estuvieron involucrados. No es responsabilidad de los acusados probar que estos hechos nunca ocurrieron.
Si ustedes tuvieran duda razonable con respecto a la existencia de los hechos alegados, deben directamente declarar a los acusados no culpables. Ustedes no deben decidir sobre si algo ocurrió simplemente comparando una versión de los hechos con otra y eligiendo una de las dos. Deben considerar la totalidad de la prueba y decidir si han quedado convencidos, más allá de toda duda razonable, de que los hechos que constituyen la base de los delitos imputados realmente ocurrieron. Para el acusado Carlos Servín, delito de femicidio. Es la opción 1 del formulario de veredictos que luego les voy a explicar. En este caso se le imputa a Carlos Servín que intencionalmente mató a golpes a Nayara Miranda en un contexto de violencia de género. Este es el delito de femicidio. La ley dispone que existe homicidio simple cuando una persona mata a otra con conocimiento y voluntad, intención de darle muerte. Pero además la ley agrava especialmente el homicidio cuando éste se produce contra una mujer y además en un contexto de violencia de género. Los acusadores han decidido imputarle a Carlos Servín la agravante de violencia de género, que es lo que convierte al homicidio simple en un homicidio agravado, es decir, un femicidio. Ustedes pueden considerar probada más allá de toda duda razonable dicha agravante o no. Violencia de género, como ya les he explicado, comprende cualquier acción, conducta física o psicológica de un hombre contra una mujer, basada en una relación desigual de poder, en este caso una niña de 3 años, a la que le causan la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como privado, que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer. Por relación desigual de poder se entiende la actitud de un hombre que se considera con derecho a disponer del tiempo, el cuerpo y la vida de las mujeres, como si les pertenecieran. Son actos especiales de violencia de género en la relación desigual de poder aquellos actos de un hombre hacia una mujer que busca controlar sus acciones, sus decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, vigilancia, exigencia de obediencia y sumisión, coerción verbal, celos excesivos. Concepto ya explicado. Intención de matar. Una persona actúa con intención de matar a otro cuando el autor se propone como objetivo directo matar. El autor es consciente de que su conducta pone en considerable riesgo la vida humana, o sea, cuando el autor sabe que la muerte de una persona es una consecuencia directa de su acción. El homicidio así descrito es intencional, es decir, existe voluntad y conocimiento de lo que se hace y el resultado que se busca, matar. Doctor, perdón que lo interrumpa. Venía leyéndolo, dice en el paréntesis dice consecuencia posible de su acción. Ah, perdón, no sé. O sea, cuando el autor sabe que la muerte de una persona es una consecuencia posible de su acción. Sí. Bien. Había dicho directa, por eso le... Perdón. Posible. Perdón. Lo van a tener escrito, igual ustedes lo pueden revisar en algo que me haya equivocado, inclusive en alguna puntuación o alguna palabra. El homicidio agravado por violencia de género, femicidio. Requiere que se demuestren estos 4 elementos. 1. Que Nayara Miranda está muerta. 2. Que la muerte de Nayara Miranda se produjo como consecuencia de la acción criminal de Carlos Servín. 3. Que Carlos Servín dirigió su conducta intencionalmente para producir el resultado de muerte de Nayara Miranda.
4. Que el acusado, Carlos Servín, de sexo masculino, mató a Nayara Miranda, de sexo femenino, en el contexto de violencia de género ya explicado. El homicidio agravado por la violencia de género, femicidio, exige la decidida conciencia y voluntad de llevarlo a cabo. Esta decisión debe estar presente en el hombre acusado al momento de matar a la víctima mujer. La cuestión de la intención del acusado de matar a Nayara Miranda, en este caso agravado por violencia de género, es una cuestión de hecho, a ser exclusivamente determinada por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de la intención de matar a otro. Corresponde al fiscal y a la querella probar, más allá de toda duda razonable, que la decisión de Ervín de matar a la niña en el contexto de violencia de género antes explicado, que era decisión de Ervín. Siendo la intención de matar un estado mental, los acusadores no están obligados a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes deducir o inferir la intención de matar a una mujer con violencia de género con prueba indirecta. Es decir, de los actos y circunstancias que rodearon la muerte de Nayara Soledad Miranda. Es la prueba contra Carlos Rubén Ervín, sus acciones y su conducta que les permitirá a ustedes afirmar la existencia o ausencia de la intención de matar de Carlos Ervín. Si ustedes, después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida de conformidad con las instrucciones que le he impartido, ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que el acusado, Carlos Servín, cometió el delito de homicidio agravado por violencia de género, femicidio, entonces deberán declararlo culpable de dicho delito que figura en la opción 1 del formulario de veredicto. Pero si luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes estiman que el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, que el acusado cometió el hecho que se le imputa o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad del acusado, deberán declararlo no culpable, que es la opción 3 del formulario de veredicto. El formulario de veredicto, les informo, es uno solo con más de una opción. Les explicaré ahora las opciones de delitos menores incluidos, esto es el homicidio simple, siempre referido a Carlos Servín. Delito de homicidio simple, opción 2. Como acabo de decirles, si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran que el fiscal y la querella probaron, más allá de toda duda razonable, que Ervín cometió el homicidio de Nayara Miranda, pero no pudieron probar la agravante violencia de género, ustedes deberán declararlo culpable del delito menor incluido, esto es, homicidio simple. Valen al respecto las explicaciones que le diera en la primera opción para analizar la intención de matar del acusado. Dicho delito está contemplado en la opción 2 del formulario de veredicto. Reitero, si ustedes consideran como resultado del análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y emitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, que el Ministerio Público Fiscal y la querella no probaron, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el hecho que se le imputa, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declarar a Carlos Rubén Ervín no culpable. Opción que ya les manifesté, está en la opción número 3 del formulario de veredicto. Respecto de la acusada Valeria Miranda. Delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo madre-hija. Opción 1. Es posible que encuentren culpable a Valeria Miranda del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por ser la madre contra la hija. La ley dispone que
Quien ponga en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte, a una persona incapaz de valerse por sí misma y a la que deba mantener o cuidar, o a la que él mismo autor haya incapacitado, comete el delito de abandono de personas. Pero además, la ley agrava especialmente este delito si quien lo comete es la madre contra su hija, y si a consecuencia de ese abandono se produce la muerte de la niña. Requisitos. Para que se configure este delito, se debe probar los siguientes 4 elementos. 1. Soledad Miranda está muerta. 2. Soledad Miranda fue colocada en una situación de desamparo, abandonada a su suerte. 3. Soledad Miranda es incapaz de valerse por sí misma. 4. Valeria Miranda tenía el deber de cuidar a Soledad Nayara Miranda. 5. Soledad Nayara Miranda era hija de la acusada Valeria Miranda. 6. El abandono de persona fue cometido por Valeria Miranda con intención. Vale decir aquí la palabra intención de la acusada Valeria Miranda de cometer el delito de abandono de persona, como las explicaciones que le di al respecto en cuanto a que deberán valerse de prueba indirecta. Se les permite a ustedes inferir y deducir de los actos y circunstancias que rodearon el hecho y la conducta de la acusada. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, están convencidos y convencidas de que los acusadores han probado que la acusada Valeria Miranda cometió el hecho que se le imputa, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por la opción 1 del formulario de veredicto, por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo madre-hija. Debe considerar aquí si existió o no un contexto de violencia de género que le impidió dar auxilio a su hija. Ahora, si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, que la Fiscalía y la querella no han probado, más allá de toda duda razonable, cualquiera de los elementos del delito por los que fue acusada, o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad de la acusada, deberán declarar no culpable a Valeria Miranda. Opción 2 del formulario de veredicto. Instrucciones finales, modo de llenar los formularios de veredicto. Por cada persona les entregaré un formulario diferente de veredicto para que ustedes decidan. Como en este caso son 2 personas, entonces ustedes recibirán 2 formularios de veredicto con más de una opción, que ahora les explicaré cómo llenar. Si ustedes alcanzaran un veredicto unánime, el presidente debe marcar con una cruz la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerde, solo podrán elegir una opción. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. El veredicto, después no sé si lo logran ver de ahí, son 2. Un formulario, Valeria Verónica Miranda, 2 opciones, que son las que están explicadas acá. El otro formulario, Carlos Rubén Hervín, tiene 3 opciones, que son las explicadas acá. Como bien dicen ahí, tienen un lugar para marcar con una cruz, cosa que hará el presidente, luego pondrá fecha y firma. Y esto es lo que ustedes van a traer a la sala de juicio cuando culmine la deliberación. ¿Bien? Rendición del veredicto. Si ustedes alcanzan un veredicto unánime, por favor, anuncien con un golpe en la puerta al oficial de sala
que han tomado una decisión. Los convocaremos nuevamente a esta sala al tribunal para escuchar su decisión. El presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala de juicio al ser convocado nuevamente de las deliberaciones. Es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala y entregarme luego del anuncio los formularios completados. Ustedes no deben dar razones de su decisión. Conducta del jurado durante las deliberaciones. En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de sala. Lo primero que deben hacer es elegir a una o a un presidente. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Yo lo consignaré más tarde. El presidente encabeza las deliberaciones. Su trabajo es firmar y fechar los formularios de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en este caso. Debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, su deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba introducida al juicio y en el derecho que les he instruido que se aplica en este caso. Se les entregarán diferentes elementos que ustedes podrán utilizar durante las deliberaciones. Tendrán acceso a toda la prueba documental y material para poder examinar durante el tiempo y el modo en que ustedes lo deseen. Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso solo entre ellos y solo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna persona fuera de los del jurado de este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar este caso en persona o a través de teléfono o comunicación escrita o electrónica, a través de blog, Twitter, mail, Facebook, Instagram o cualquier otro con ninguna persona. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones, ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o cualquier otra instrucción que le haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán al oficial de custodia. Si ustedes conducen su deliberación con calma y serenamente, exponiendo cada uno su punto de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. No hay un tiempo mínimo de deliberación. Ustedes lo harán de manera continua y secreta durante lo que consideren necesario adoptar una decisión. Requisitos del veredicto: unanimidad. Su veredicto, sea de no culpable o culpable, debe ser unánime. Esto es, todos ustedes deben estar de acuerdo en el mismo veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir el caso por sí mismo, pero solo deberán hacerlo después de haber considerado toda la prueba y de haberla discutido plenamente con los demás jurados y de haber escuchado los puntos de vista de sus compañeros del jurado. No tengan miedo de cambiar de opinión si la discusión los convence de que deberían hacerlo, pero no lleguen a una decisión simplemente porque los otros jurados piensen que ella está bien.
Es muy importante que ustedes intenten llegar a un veredicto unánime, pero, por supuesto, solo si todos y cada uno de ustedes puede hacerlo tras haber tomado su propia decisión de manera consciente y meticulosa. No cambien una honesta convicción sobre el peso y el efecto de la prueba simplemente para llegar a un veredicto. Preguntas durante las deliberaciones. Si hubiera algún punto de las instrucciones que no hubiese estado claro para ustedes, estaré dispuesto a contestar sus preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, el presidente deberá escribirla y colocarla en un sobre sellado y entregárselo al oficial de sala. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo excepto por escrito. Yo responderé al jurado en lo relativo a la consulta por escrito y aquí oralmente. Recuerden, a fin de no interrumpir necesariamente su deliberación, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que les entrego además por escrito. Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta de ella con los abogados, sin que ustedes estén presentes. Eso puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes continuarán deliberando. Luego ustedes regresarán a la sala de juicio en donde se leerá la pregunta y yo la responderé. Contestaré cada una de las preguntas pertinentes que ustedes tuvieran de la manera más completa y con la mayor brevedad posible. Recuerden también, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas del jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no del acusado. Acotaciones finales. Ustedes han prestado solemne juramento de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento, y de esto estoy seguro que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados de este juicio. No les pedimos nada más, tenemos derecho y no esperamos nada menos de ustedes. ¿Qué hacer si no se alcanza la unanimidad? De no poder llegar a un veredicto unánime tras haber agotado su deliberación, el presidente del jurado me lo informará por escrito a través del oficial de custodia. Simplemente pondrán en un escrito lo siguiente: señor juez, el jurado no ha llegado a la unanimidad respecto de tal acusado o acusada. Recuerden, como muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo está la postura del jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la culpabilidad o no de los acusados. Limítense a consignar simplemente que no han alcanzado unanimidad. Yo discutiré con las partes el curso a seguir y luego serán conducidos a la sala de juicio para que yo los instruya cómo continuaremos. Bien, esas son todas las instrucciones. Yo ahora le voy a dar 2 formularios de veredicto, uno por cada acusado, y además los espera en la sala a cada uno de ustedes lo que yo acabo de leer, que son las instrucciones finales. Antes de irse, sabrán ustedes y habrán escuchado de recién que el jurado se integra de 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres. El grupo que tenemos acá son de 15 personas, es decir que hay 3 personas que son suplentes. El objeto de los suplentes es que hayan participado de este juicio ante la eventualidad de tener que reemplazar a algún titular. Eso no sucedió. Los titulares han llegado hasta el final del juicio, motivo por el cual los suplentes en este acto quedan liberados. Yo les quiero agradecer muy especialmente a las personas
que van a salir de esta sala por ser suplentes, ya ustedes no tienen obligación de permanecer, no van a participar en el jurado. Han estado muy atentos, se han comportado con una responsabilidad cívica que me permito destacar. Así es que los saludo y, como siempre hemos hecho, los voy a identificar por el número. Son jurados suplentes y no van a participar de la deliberación, quedan liberados en este acto.